Muy buenas tardes a todos los amigos de Hace Noticias que están, que tienen la oportunidad de ver esta transmisión, de acompañarnos el día de hoy, para comentar un poco acerca de lo que ocurrió el día de ayer en Bolivia, que todavía se está terminando de procesar. Vamos a conversar acerca de qué significa el triunfo del movimiento al socialismo, esta fórmula que durante muchos años estuvo encabezada por Evo Morales Ayma y por Álvaro García Linera, quien fuera su vicepresidente por 13 años, y bueno, que ahora vuelve a la palestra política boliviana con otros nombres, con otros rostros, con Luis Arce Catacora como presidente, y con un vicepresidente con un perfil muy distinto al que tenía García Linera. Vamos a conversar entonces acerca de todo esto que ocurrió el día de ayer, que está ocurriendo hoy y que va a terminar de procesarse en esta semana más o menos. Hay que empezar por la jornada electoral del día de ayer. El día de ayer en Bolivia se realizaron los comicios que tenían que hacerse no ayer, sino desde hace muchos meses. Vamos a hacer un pequeño repaso. El presidente Evo Morales fue derrocado por un golpe de Estado el mes de noviembre del año pasado, en 2019, después de unas elecciones que se habían realizado de manera limpia, de manera transparente, pero que fueron fuertemente cuestionadas por observadores electorales, posteriormente por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y que concluyó con un golpe de Estado encabezado por las Fuerzas Armadas de Bolivia, que le sugirieron, supuestamente de manera muy cortés, al presidente Evo Morales que dejara el cargo. Entonces Evo Morales tiene que salir, lo mismo el vicepresidente García Linera, y a partir de ese momento se abre un impasse en el escenario político, social de Bolivia, que podemos decir que se cierra o que se cerró el día de ayer. ¿A qué me refiero con este impasse? Bueno, quien asume la presidencia del país es una persona, Yanín Áñez, que nunca se presentó a elecciones, que no tenía las facultades para ser presidenta. Sin embargo, de facto, ella se convirtió en presidenta respaldada por una serie de sectores, de actores políticos muy ligados a la ultraderecha de Bolivia, y también respaldados por la burguesía imperialista internacional, sobre todo pues la burguesía estadounidense. Y bueno, en realidad cuando Janine Áñez sube a la presidencia, la función que tiene ella es simplemente organizar nuevas elecciones, convocar a nuevas elecciones y de esa manera lograr que haya un retorno a la institucionalidad democrática de Bolivia. Pero esto no ocurrió en los tiempos que estaba establecido, y entonces lo que ocurre es que las elecciones se posponen, primero por el coronavirus, por la pandemia, etcétera, y en una segunda ocasión, en un segundo momento, cuando se supone que ya se van a realizar, nuevamente se posponen y al final se realizaron el día de ayer estas elecciones. Bueno, creo que los resultados más o menos ya son conocidos de todos. Todavía no son resultados oficiales. No puede decirse que ya institucionalmente el movimiento al socialismo se haya hecho con el triunfo. Sin embargo, todas las encuestas, todos los datos, todas las mediciones que han podido realizarse acerca de los comicios electorales, de los comicios que se hicieron el día de ayer, pues apuntan a que en efecto el movimiento al socialismo, el MAS, va a retornar al poder en Bolivia. Me parece que esto puede leerse desde este enfoque, es decir, se cierra un impasse que duró casi un año en la institucionalidad política democrática de Bolivia, porque la presidenta no había sido electa por nadie, porque quien gobernaba en los hechos en Bolivia, pues eran más bien los militares respaldando a Yanín Áñez, y entonces lo que se obtiene con el triunfo de Luis Arce Catacora, que es un triunfo que ya reconocieron
los demás candidatos y que incluso ya reconoció la propia presidenta Yanine Áñez y que Luis Almagro también ya reconoció. Es decir, aunque no es oficial todavía, los resultados oficiales van a salir después, aunque no es oficial todavía, ya es una tendencia que no puede modificarse y por lo tanto es casi seguro que Luis Arce pues va a ser ungido como nuevo presidente y entonces tendremos un retorno del MAS al poder en Bolivia. Creo que es importante primero mencionar eso, mencionar que hay un retorno a la institucionalidad democrática, política de Bolivia que se había roto, una normalidad democrática que se había roto en noviembre de 2019 con el golpe de Estado que dieron los militares al presidente Evo Morales. Eso primero. Ahora, en segundo lugar, ¿qué significa este retorno del MAS a la presidencia en Bolivia? En primer lugar, yo creo que debe entenderse como una falta una ausencia de un proyecto político que logre interpelar y atraer, articular a todos los sectores de la población boliviana. Es decir, la oposición al MAS, Yanine Áñez, pero no solo Áñez, sino también los sectores encabezados por Carlos Mesa, esta clase media urbana aparentemente más de centro, y también los sectores que se sienten identificados con las iglesias cristianas, con las iglesias católicas, y que de alguna manera se relacionaron más con el candidato Luis Fernando Camacho. Todos estos sectores no fueron capaces durante un año que duró la presidencia de Yanine Áñez, no fueron capaces de proponer un proyecto que lograra articular a toda la sociedad boliviana, que fuera atractivo para la sociedad boliviana. Y en realidad lo que se hizo durante este año fue el retorno a un modelo que ya se probó en Bolivia, que ya se probó también en otros países de América Latina, prácticamente en todo el mundo, y cuyo fracaso también ha sido ya demostrado que es el modelo neoliberal. Yanine Áñez, durante este año que estuvo en la presidencia, lo que hizo en términos económicos fue tratar de regresar al neoliberalismo por medio de la privatización de algunas empresas estatales, tratar de facilitarles las cosas a los capitales internacionales, siguiendo una lógica muy diferente a la que existió durante el gobierno de Evo Morales y en lo político, en lo social, pues someter las resistencias populares por medio de las Fuerzas Armadas, por medio del uso de la fuerza. Están ahí los casos que no pueden olvidarse, que tampoco pueden perdonarse y que deberán ser juzgados. Las masacres que ocurrieron en Sencata y Sacaba en noviembre del año pasado, 2019, donde al menos 36 personas murieron a manos de las Fuerzas Armadas de Bolivia, precisamente porque se estaban movilizando sectores populares en contra del golpe de Estado. Entonces, durante todo este año que gobernó Yanine Áñez, se mostró una ausencia de proyecto político nacional y por lo tanto lo que ofrecieron en estas elecciones, tanto Camacho como Carlos Mesa, que fueron los otros dos candidatos importantes, además de Luis Arce. Recordemos que Yanine Áñez, si bien se había postulado para la presidencia después, se bajó de la contienda para sumar sus votos con los de Camacho, con los de Mesa, con tal de que no ganara el MAS. Bueno, entonces lo que al final tuvo que decidir el electorado boliviano fue de los proyectos que se están ofreciendo, cuál es el más atractivo, el que realmente es más viable, el proyecto que al menos puede llamarse un proyecto que ofrece algo. Por un lado está el del MAS, que es un proyecto ya bastante conocido, el proceso de cambio, encabezado por Evo Morales y García Linera durante 13 años y que se conoce ya más o menos cuáles son los principios que, que ordenan este proyecto, principios socialistas, antiimperialistas, plurinacionales, y por otro lado el proyecto de Fernando Camacho, Luis Fernando Camacho, mucho más conservador, mucho más ligado a las iglesias, mucho más ligado a las élites bolivianas, sobre todo a las élites de Santa Cruz, que son élites blancas, que son élites racistas, en la mayoría de los casos, pues son
élites que dicen, hablan, se expresan de manera muy abierta, de forma denigrante, sobre la población indígena de Bolivia, que además es un porcentaje altísimo. Y entre estas dos opciones, entre el MAS y entre Camacho, pues estaba muy claro cuál era el proyecto que más atracción generaba entre el electorado boliviano. Y por otro lado, Carlos Mesa, que lo único que ofrecía, o la gran oferta que él realizó durante su campaña, fue: conmigo no va a haber polarización, soy la única forma de lograr que Bolivia se una, que se acabe la pugna entre los masistas por un lado y por otro lado los antimasistas, y eso era todo lo que ofrecía Mesa. Por lo tanto, no hay una pugna de proyectos políticos. El único proyecto que realmente se presenta de manera fuerte, sólida, es el proyecto del MAS, y es al final el proyecto que triunfa. Eh, Creo que esto es una primera lectura, que puede hacerse un primer comentario que yo pudiera realizar sobre las elecciones. Se sigue viendo una oposición que no tiene un proyecto diferente al proyecto neoliberal, un proyecto que ya fue rechazado por la población boliviana desde hace 15 años, y por lo tanto volver con el neoliberalismo no, significa desconocer, significa ignorar toda la resistencia popular que hubo durante muchos años y que sigue existiendo a las iniciativas del neoliberalismo en Bolivia. Eso en primer lugar. En segundo lugar, para el movimiento al socialismo y el triunfo que ahora tiene, eh, debe tomarse de manera muy, muy cuidadosa, porque, en primer lugar, los resultados oficiales no están dados todavía. En segundo lugar, aún si los resultados oficiales sí favorecieran al MAS, y aún si Luis Arce Catacora pudiera tomar el cargo correctamente, como se corresponde con la institucionalidad democrática, aún si esto ocurriera, digo, es necesario que el movimiento al socialismo analice la experiencia de 2019 y que obtenga conclusiones de el golpe de Estado de 2019, por qué ocurrió este golpe, qué fue lo que condujo a este golpe, y en consecuencia tratar de no cometer los errores que se cometieron durante algunos años, que desembocaron en el golpe de Estado de 2019, de noviembre de 2019. Porque al final, Luis Arce, que va a ser el nuevo presidente, necesita de alguna manera sí pensar cuáles son los caminos que no se deben recorrer para terminar en un escenario similar, igual o peor al que existió en Bolivia durante 2019. Y esto en primer lugar implica pensar a las Fuerzas Armadas, pensar a los militares de manera mucho más crítica. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, me refiero a que durante el gobierno de Evo llegó a confiar en las Fuerzas Armadas de una manera, pues no ciega, pero sí depositó una gran confianza en las Fuerzas Armadas. Él pensó, percibió que se estaba dando un cambio importante en las Fuerzas Armadas, y que incluso ya podía hablarse de un ejército antiimperialista, un ejército popular, nacionalista, que no estaba aliado pues con los proyectos de dominación provenientes de Norteamérica. Sin embargo, lo que observamos durante noviembre de 2019 fue, una vez más, lo que ya se había visto en América Latina durante los años 60, 70 del siglo XX, y que fue una actuación política premeditada por parte de las Fuerzas Armadas. Entonces, el movimiento al socialismo, en esta nueva etapa progresista que se abre en Bolivia, tiene que pensar de manera mucho más crítica qué son las Fuerzas Armadas, cuál es el rol que juegan las Fuerzas Armadas en el país. Y yo creo que sería un error del MAS confiar nuevamente de esa manera en unas Fuerzas Armadas que lo probaron ya una vez en 2019, pero también en la historia, no solo de Bolivia, sino de América Latina, se ha probado varias veces. Son Fuerzas Armadas que al final responden mucho más a proyectos provenientes de las élites nacionales o de las élites continentales. Entonces, eso se tiene que cuidar desde mi perspectiva en esta nueva etapa progresista que se abre en Bolivia. Ahora, otro punto que yo quisiera señalar es la necesidad
de que los cuadros dirigentes del movimiento al socialismo, los cuadros gobernantes, se roten. ¿Por qué? Porque este fue uno de los principales puntos débiles que se le señalaron a Evo y al MAS, y que incluso el propio García Linera lo reconoció después en algunos entrevistas, en algunos textos que él tiene, lo reconoce. El hecho de que Evo volviera a participar en las elecciones de 2019 sí le dio a la oposición la bandera democrática, la bandera de decir que seguramente el MAS iba a ser fraude, la bandera de decir que Evo Morales no tenía por qué volver a participar en las elecciones si ya en el plebiscito de 2016 habían rechazado esa opción. Y esto yo creo que no puede leerse de otra manera más que como un error del MAS en ese momento y que ahora pues necesita corregir. Se abre la oportunidad de que el movimiento al socialismo rote a los cuadros gobernantes. Ahorita es Luis Arce, pero después de Luis Arce, pasado el periodo, tendrá que venir una nueva figura, un nuevo perfil, un nuevo cuadro que sea capaz de mantener el proyecto, el proceso de cambio, el proyecto plurinacional, antiimperialista, popular que tiene el MAS, y que no pierda pues, la brújula ideológica, política, de qué exactamente es lo que se está haciendo. Descansar en la figura única de una persona, algunos han llamado hasta caudillista de Evo, demostró ya que es un error en 2019, entonces es necesario revisar también esta parte, el MAS necesita pensar que, que sí es necesaria una rotación de cuadros. No es un escenario igual el de Bolivia al que existe, por ejemplo, en Venezuela o al que existe en Cuba, porque pudiera argumentarse que, bueno, en Venezuela cuántos años ha gobernado Maduro, cuántos años gobernó Chávez. En el caso de Cuba, cuántos años gobernó Raúl, por ejemplo. Mm, Son escenarios muy diferentes. En Cuba hubo una revolución triunfante que se ha mantenido a costa de muchas cosas, pero se ha mantenido. En el caso de Venezuela, las Fuerzas Armadas definitivamente tienen un carácter muy distinto al que tienen en Bolivia y en la mayor parte del continente. Y bueno, en Bolivia sí necesita analizarse esto desde otra perspectiva. Necesita haber una rotación de cuadros gobernantes para no caer en este error de darle a la oposición la bandera de la democracia, la bandera antifraude, que me parece que es algo importante. Un tercer comentario que yo quisiera apuntar es que Luis Arce Catacora fue secretario de Economía durante 3 años de Evo Morales. Él, como escuché decir a Slavoj Žižek en un mensaje que mandó de apoyo al MAS, ahora en las elecciones, Luis Arce creó un modelo económico para Bolivia que además fue un modelo exitoso. Bolivia ha sido uno de los países que mejor crecimiento ha tenido en la última década a nivel continental, y además del crecimiento se da un proceso de redistribución de excedentes. Por lo tanto, sí puede decirse que el proyecto, el modelo impulsado, instrumentado por Luis Arce, fue un modelo exitoso. Pero las condiciones han cambiado a nivel global, las condiciones han empeorado, puede decirse, en términos económicos para todo el mundo y especialmente para América Latina, sobre todo ahora con el advenimiento de la pandemia. Por lo tanto, necesita pensarse que aquello que se probó y que tuvo buenos resultados, que fue exitoso en el pasado en Bolivia con este modelo económico que instrumentó Luis Arce, no necesariamente va a tener buenos resultados si se aplica de una manera idéntica en los próximos años. ¿Por qué? Porque el escenario económico ha cambiado mucho, porque la pandemia sí significó para América Latina sobre todo. México es uno de los países más golpeados, pero Bolivia también tiene fuertes impactos en el terreno económico por la pandemia, y por lo tanto sí necesita pensarse un plan distinto para sacar adelante la economía de Bolivia y también para continuar con este proceso de redistribución. Yo creo que esto es algo de lo más importante, algunos de los retos que va a enfrentar el MAS
Y por quizá el último comentario que yo quisiera hacer es referente a, referente al trato que puede tener esta clase media urbana en Bolivia por parte del MAS. Y no me refiero a que sea un trato revanchista, un trato de venganza, sino más bien a que el trato que se le dio durante los 13 años que gobernó Evo con García Linera, definitivamente yo creo que es un tratamiento que necesita cambiar porque eso fue en parte lo que condujo al golpe de Estado de 2019. Eh, la mayor parte de las masas que se movilizaron en las calles de las principales urbes de Bolivia en noviembre de 2019 fueron clases medias urbanas que no se identificaban con el proyecto del MAS, que sentían amenazados sus intereses, que sentían amenazados sus estatus social, político, económico, y que no ven con buenos ojos el advenimiento de estos grupos demográficos que históricamente han sido excluidos y marginados, que son los quechuas, los aymaras y las otras etnias indígenas que habitan bueno, que existen en Bolivia desde siempre. Entonces, este trato a las clases medias creo que debe cambiar, debe ser distinto en adelante, precisamente para evitar una crisis social, una crisis política, como la que se experimentó en 2019. Esto es algo muy, muy importante. Yo creo que a partir de la experiencia traumatizante que ocurrió el año pasado en Bolivia, hay muchas lecciones que pueden sacarse, hay muchos procesos sociales, políticos, económicos que deben pensarse en aras de evitar una experiencia similar y para que el proceso de cambio encabezado por el movimiento al socialismo pueda continuar generando un país, una Bolivia más popular, más igualitaria, menos racista, más incluyente y que además favorezca las condiciones de vida de las clases trabajadoras. Esto es fundamental y para eso es necesario revisar cuál es el tratamiento que se le va a dar a las clases medias urbanas, de qué manera se les va a incorporar, se les va a integrar a este proceso de cambio, no dejarlas fuera, porque es algo de lo que el ex vicepresidente García Linera señaló mucho. Finalmente, él formó parte de este gobierno que de alguna manera cometió ese error y me parece que el movimiento al socialismo sí necesita pensar cómo hacer las cosas de otra forma, de una forma mejor. Por último, ya para cerrar este pequeño comentario sobre las elecciones de ayer en Bolivia, los nuevos retos que se abren para el movimiento al socialismo, creo que el MAS no puede confiarse, los dirigentes del MAS, las bases del MAS, en general el partido, los movimientos sociales que conforman al MAS, no pueden confiarse en la institucionalidad imperialista y de las élites, que fue lo que ocurrió en 2019. En 2019, Luis Almagro fue bienvenido por parte de Evo, de García Linera, del gobierno del MAS, para que observaran las elecciones. Al final, precisamente la OEA fue la que le dio una puñalada por la espalda al MAS, señaló que había fraude sin que existieran las pruebas, las evidencias de que realmente se había cometido fraude en las elecciones del año pasado, y eso fue en parte lo que dinamitó las movilizaciones sociales urbanas que condujeron posteriormente a la expulsión de Evo del poder. Entonces, el MAS no puede confiarse de esta institucionalidad imperialista, elitista, que bueno, finalmente es algo bastante teorizado por la izquierda a nivel internacional, a nivel continental, a nivel Latinoamérica, pero de repente pareciera que se olvida que no se puede confiar ciegamente en los militares, que no se puede confiar en las instituciones democráticas de la OEA, que están custodiadas, sometidas y que responden a intereses de los Estados Unidos. Pues lo decía el Che ya desde hace muchos años, en el imperio no se puede confiar ni tantito así. Creo que si algo tiene que aprenderse, si algo debe rescatarse de 2019, es eso. Entonces se abre un nuevo proceso de cambio
se abre una nueva etapa progresista para los bolivianos. De alguna manera sí significa un respiro para la izquierda a nivel continental, a nivel América Latina. El referente que significa el MAS, que significa Evo, que significa García Linera, que significa las masas populares del MAS en Bolivia, sí son vitales, sí son un eje articulador para la izquierda latinoamericana y sí importan en la correlación de fuerzas que vive nuestra región. Eso es lo que yo quería comentar con ustedes y espero que en los próximos días podamos seguir de manera muy detallada, muy cerca, lo que está ocurriendo en Bolivia. No se ha terminado todavía el conteo oficial. Ahorita los resultados que se tienen son de encuestas. Sí es cierto que ya Yanine Áñez, Luis Almagro, Carlos Mesa reconocieron el triunfo de Luis Arce, pero bueno, esto no se acaba hasta que no se acaba. Entonces, hay que estar muy atentos a lo que pasa en Bolivia, hay que estar muy atentos a que todo ocurra como debe ocurrir, es decir, que Luis Arce sí tome protesta como presidente y bueno, pues hay que estar al pendiente de lo que pasa allá porque finalmente sí implica para América Latina, para las organizaciones, para los proyectos que buscan un cambio a nivel internacional, aquí en México también, sí implica también la experiencia boliviana, implica pensar, repensar, reflexionar acerca de lo que puede o no puede hacerse aquí en nuestro país. Eso es todo. Espero que hayan podido ver esta transmisión y nos vemos en una próxima transmisión.